y de qué lado se pone el doctor Carlos Elizondo Mayer Serra. Carlos, muy buenas noches. ¿Eres optimista, eres realista o pesimista? ¿Cómo te medimos? Mi querido Pepe, buenas noches. Yo siempre trato de ser realista, pero hoy el realismo es ser pesimista en el sentido de que no se ve fácil que la recuperación de México pueda ser como le espera el presidente. Es decir, ciertamente en todo el mundo ha habido una caída brutal, se paró la actividad económica, pero no en todo el mundo ha caído tanto, ni en todo el mundo se espera una recuperación tan lenta. Déjame darte un dato. Si uno compara la producción industrial de Estados Unidos con la de México, que suelen ser muy parecidas, la industrial de Estados Unidos cayó mucho, pero cayó mucho más la de México. ¿Por qué? Porque tomamos una serie de decisiones en la pandemia un poco extrañas, por decirlo menos. Mientras se podía construir una refinería en Dos Bocas, estaba cerrada la industria de la cerveza en México. Mientras estábamos ampliando y tratando de mejorar el bosque de Chapultepec, que es otra de las obras prioritarias del presidente, pues estaba cerrada la industria del cemento. Es decir, fuimos muy rigurosos en el cierre de una parte de la economía, es un primer gran problema. El segundo, Pepe, somos muy dependientes de una economía que mueve gente. El turismo en México es muy importante y no basta que digamos ya se puede viajar, necesitas haber generado la confianza de que en los lugares donde ya se puede viajar realmente no hay virus. Si uno ve los movimientos de turismo en Europa, se han mejorado porque hay una cierta confianza de dónde están los brotes del virus, cómo lo están siguiendo, si es que salen de control. En México, al no hacer pruebas suficientes, Pepe, no tenemos idea de dónde. Y sobre todo el turismo extranjero, el turismo de Estados Unidos, va a tardar mucho en regresar a un puerto como Cancún, que depende tan importantemente del turismo. Tercero, cerramos la minería, por ejemplo, la cerramos completamente y eso también hizo que el hoyo fuera mucho más profundo. No cerramos la actividad petrolera y se hizo bien, pero sí se cerró la actividad minera. Entonces hay un problema del shock inicial que es mucho más fuerte que en otros países y la recuperación pues tiene este problema de la confianza en torno a la salud de los lugares donde ya se abrió. Tiene razón el Banco de México, si hubiera una vacuna, un tratamiento eficaz, el ciclo podría ser más corto, pero no cambiaría lo fundamental, Pepe, en un sentido, que es que por falta de apoyos vamos a ver muchos empresarios que no solo se alentó su producción, su capacidad de producir, sino desaparecieron. Y recuperar esas capacidades son lo que hace que no haya una recuperación en B. Es decir, si simplemente cerraste, todo el mundo está sano, ya se puede salir otra vez, pues recuperas al nivel de generación de riqueza que tenías antes, pero si en el camino muchos se murieron, pues vas a rebotar mucho menos de lo que estamos viendo, va a estar probablemente rebotando en otros países. Y tercero, Pepe, como siempre, pues en este país va a variar mucho de región en región, no solo porque hubo ciudades más eficaces en la contención del virus, sino sobre todo, hay ciudades que están mucho más vinculadas con lo que creemos que va a ser una recuperación en Estados Unidos, pues más tipo B, y otras que al estar muy distantes, como en Oaxaca o Chiapas, o depender mucho del turismo, como Quintana Roo, no vamos a ver nada de ese tipo. Y en todo este, Pepe, para complicar aún más las cosas, estamos en medio de un cambio tecnológico muy importante que ya iba a hacer algunas actividades tenían que enfrentar problemas muy serios, digamos, las tiendas departamentales que tenían una batalla complicada con el comercio electrónico, pues en la pandemia hemos aprendido a hacer cosas vía electrónica que va a dificultar que ciertos sectores de la economía, Pepe, se recuperen, aún en la mejor condición posible sanitaria, aún si hubieran tenido apoyos que no los tuvieron, pues ahí hay un cambio de fondo que va a hacer que haya algunos ganadores muy importantes en el sector de tecnología y unos perdedores muy importantes en algunas de las partes más tradicionales de la economía, como la venta en tiendas departamentales, Pepe. Gracias, Carlos. Gracias por tu comentario.